Hola, hola, buenas noches, noche de domingo. Hoy día vamos a conversar con Macarena Aguiló. Ella es documentalista, productora, directora de El Edificio de los Chilenos, que se acaba de exhibir hace unos días por primera vez en televisión abierta en la Red TV, después de 10 años del estreno en sala. Vamos a conversar con Macarena sobre esta perspectiva, mirando este trabajo después de una década. Ahí se están empezando a unir algunas personas. Vamos a conversar con Macarena Aguiló. Ahora viene la Macarena, por ahí, por ahí. Ahí sí. Hola Macarena, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho bien. ¿Se escucha? Yo, bueno. Sí, sí, súper bien. Ahí se están empezando a unir algunas personas. Bueno, te agradezco un domingo en la noche. Yo sé que venías de Santiago, así es que se agradece esta conversación porque me parecía bastante necesario a propósito de la exhibición de el edificio de los chilenos hace un par de días en televisión abierta, por primera vez después de 10 años del estreno en salas, después del recorrido que tuvo por festivales internacionales. Creo que pasa que después de verla nuevamente uno tiene una lectura un tanto distinta. A mí particularmente me ocurrió eso en términos de una lectura más de género, por el rol que tuvieron las mujeres feministas, o las mujeres militantes del MIR, en el sentido de querer ser parte de esta operación de vuelta a Chile de manera clandestina. Y también me pasó que miro con esta retrospectiva de los años, cómo tú fuiste parte de la primera camada, por así decirlo, de hijos e hijas de víctimas de violaciones a los derechos humanos que ya en ese tiempo, en el 2010, 2006, empezaron a hacer sentir su voz particular. Entonces me gustaría que nos contaras en tu perspectiva personal, a 10 años de hacer esta película, al volverla a ver, al verla en televisión abierta, ¿cuál fue tu percepción en términos técnicos, en términos artísticos, en términos emocionales, sobre todo, al ver el edificio de los chilenos? Bueno, buenas noches y muchas buenas noches, buenas tardes, todavía hay un poco de luz. Eh, Muchas gracias por esta invitación a conversar y bueno, saludos a todos los que están aquí escuchando, viéndonos. Eh, la verdad es que bueno, ha tenido yo ya venía, digamos, desde hace un rato antes de que existiera esta oportunidad, que igual fue así como muy flash de repente, la posibilidad de mostrar el docu en la red y fue como bien, no sé, una semana antes, ponte tú, una cosa así. ¡Oh! ¿En No tuvo, serio? sí, no fue más que eso. ¡Wow! Entonces, claro, fue bien sorpresivo y por lo tanto igual no tuve mucho tiempo tampoco como para reflexionar o darle muchas vueltas, digamos, al tema, sino que fue ya, vamos. Y entonces, igual yo ya traía desde hace un tiempo, digamos, un par de reflexiones que venía haciendo sobre el proceso posterior, digamos, de la película, que igual siempre ha sido, yo creo que a todos nos pasa, los que hemos hecho algo, digamos, que igual vamos sintiendo y pensando esos procesos de manera distinta con el tiempo. Eh, y particularmente porque igual vengo desde hace un tiempo trabajando con la idea de hacer un libro también, con materiales que, que bueno, porque la película no permitió mostrar muchas de las cosas que fueron reunidas, digamos, como en la investigación, como tratar de dar cuenta de otros materiales que no están y que me parece que son importantes que en algún lugar queden, digamos, sobre todo porque dan cuenta de cosas que la película no permitió, porque bueno, no cabe todo en ese momento, y que tienen más que ver con lo que tú dices, ¿no? Con lo que preguntabas con respecto al proyecto más como proyecto político también, ¿no? Y con la experiencia, digamos,
de las cosas que en el fondo, las decisiones que se fueron tomando por parte, digamos, de las mujeres, y después también, sobre todo, la experiencia misma de los padres sociales con respecto a cómo llevar adelante, digamos, este proyecto en las relaciones con los niños, materiales que son más bien como, no sé, pues, como testigos, ¿no? Como testimonios, digamos, de cosas que fueron escritas en ese momento, por ejemplo, no sé, los boletines que se hacían en el proyecto, con un poco con la idea de que también esta experiencia fuera conocida para otros movimientos y para otra gente que también necesitara, en el fondo, de resolver el problema de la infancia en estos contextos de violencia de otros países latinoamericanos, sobre todo como pensando en esa época, sobre todo en lo que estaba pasando en Centroamérica, ¿no? En Nicaragua, en El Salvador, en Guatemala. Entonces, como en ese momento igual estaba existiendo también el cómo resolver en esos países el cuidar en el fondo a niños que estaban en situaciones distintas y este proyecto y estos boletines de repente tenían como un poco esa idea, ¿no? Como de generar como una especie de conocimiento para otra gente de lo que se estaba haciendo, por decir ciertos materiales, ¿no? Pero más que nada, creo que lo importante es como que es eso que todavía no tiene, no está todavía, no existe el libro todavía, pero estamos ahí trabajando en ello. Eh, Pensara un poco más sobre aspectos que no habían podido ser trabajados tanto en la película con respecto justamente a, la, a las razones por las cuales finalmente también de fondo, ¿no? Se toma la decisión de partir a Chile y esta decisión de las mujeres, sobre todo, de defender un proyecto que en el fondo era también, o sea, era plantear que había un problema que se suscitaba que no podía ser decidido particularmente, ¿no? O sea, con la decisión de la partida del retorno a Chile clandestino, a luchar contra la dictadura, sino que había que asumir el problema de los hijos también de manera colectiva, ¿no? Entonces estaba el tema de la participación, en el fondo el el disputar un espacio de participación en un movimiento, el movimiento de izquierda revolucionaria, en el MIR, en un partido de izquierda en ese momento, que igual si uno lo mira en perspectiva eran partidos y movimientos súper también atravesados por el machismo, digamos, también, por el verticalismo de la manera también de resolver los problemas. Eh, entonces, que se haya logrado, digamos, generar una instancia en la cual se discutió esto y por lo tanto se hizo una disputa interna también por la participación, es bien, yo creo que pensarlo desde hoy día, ¿no? En los años finales de los 70, inicios de los 80, en circunstancias además de mucha dificultad, porque además es una disputa que se da también en un orden como de algo no abierto, sino también clandestino. Entonces, eso y además el disputar el que esta decisión de cómo cuidar fuera colectiva, que no fuera algo que en el fondo fuese solo una resolución individual, ¿no? O sea, la resolución de cómo cada familia estaba abordando el problema de los hijos en ese momento era individual. Lo dejo con la abuela, lo dejo con, no sé, con un tío, con compañeros amigos que conocemos. Y en este caso, en realidad también el tema fue discutir, no, o sea, aquí hay que generar en el fondo un entorno colectivo para estos niños. Y esas como dos cosas me parecen súper esenciales hoy día de volver a revisar, rescatar, como mirar, ¿no?
No O sé. sea, bien interesante como uno de los entrevistados habla justamente de cómo las cúpulas partidarias miraban esta exigencia de las mujeres. No fue algo, como siempre, las conquistas de las mujeres, trabajadoras, feministas, siempre es una lucha. No es que las cúpulas de Mira en ese momento propusieran el proyecto o se dieran fácilmente, pareciera, sino que más bien pareciera ser que fueron ellas las que los convencieron de que no podían quedarse fuera de volver en resistencia y en clandestinidad por el tema de los hijos. ¿Fue más o menos así? Claro, sí, po. O sea, son las mujeres del exilio, digamos, del MIR chilenas en Europa en ese momento, que yo creo que también tiene que ver como con la generación que en ese momento tiene cerca de 30 años, mujeres todas con hijos, que habían salido al exilio y que se estaban también como enfrentando también a los movimientos feministas que habían en los 70 en Europa y empapándose, digamos, de todos esos discursos y luchas, ¿no? Entonces, también había una algo que estaba ahí haciendo eco en relación a cómo resolver ciertas cosas. Esto también de resolver, digamos, este problema de manera colectiva tiene que ver con también como con que muchas de esas experiencias como de feminismo eh, también se trasladan, digamos, al ámbito educacional, como a buscar también maneras como comunitarias y educativas hacia los niños. Entonces hay como experiencias ahí cercanas dando vueltas, que se revisan, digamos. Eh, y claro, y finalmente termina en esta idea que también es una idea que además tiene un tiempo muy corto de resolución, o sea, como que se da, no sé, la decisión del retorno es a fines del 79, el 79, o sea, un poco antes, digamos, la resolución política, pero finalmente el movimiento como real de todas estas personas hacia empezar el retorno es más bien hacia fines del 79 y el proyecto en sí mismo se arma en unos pocos meses, digamos. Entonces las soluciones también y el cómo abordarlo y todo fue algo de muy corto plazo y con las variantes que se podían sortear en el momento, ¿no? Como quiénes se quedan, por ejemplo, quiénes están disponibles, qué padres y madres sociales están disponibles para hacer esta tarea. También fue algo como muy rápido y por lo tanto todo lo que va ocurriendo en el camino, digamos, en los años posteriores, las disputas internas también de cómo solucionar ciertas cosas con ese proyecto ya instalado en Cuba, no son cosas que tenían en el fondo una gran discusión previa, ni menos una experiencia enorme previa, sino que se va haciendo práctica en el camino, ¿no? O sea, como que se va... Eh, y lo que es complejo de esta experiencia es que, bueno, que igual finalmente como justamente dice Iván, que es mi padre social, a quien tú aludes cuando habla, eh, y que es como un poco el que dice algunas cosas dentro de la película, porque tampoco hubo espacio tampoco en el documental para poder dar cuenta de muchas otras cosas que yo podría haber ya como intentado hacer en esta película, pero creo que justamente ganó en ese momento, y eso es algo que sí tiene que ver con los a 10 años posterior hoy día a pensarlo, ¿no? En ese momento ganó la necesidad de darle voz a esa generación, darle voz a esos... también a mí me interesaba como a pensar cuál era esa voz infantil, digamos, como de esta infancia, ¿no? Y, pero había muchas cosas muy interesantes en términos políticos también, ¿no? Que por supuesto era muy difícil hacer como entrar si la voz venía desde esa generación, digamos, ¿no? Entonces, claro, Iván, por ejemplo, cuenta algunas cosas que tienen que ver justamente con esas contradicciones que se dan internamente, pero también finalmente el proyecto
termina siendo un poco ahogado, incluso como internamente por el propio Mir. Claro, a la larga uno puede decir que es porque finalmente también la propia política de retorno, a la propia política mayor finalmente fracasa, o sea, no, no se resuelve lo que se venía diciendo que se podía resolver por esa vía, digamos, y más allá después también desaparece el MIR, entonces también como que visto en perspectiva obviamente es como una gran derrota y por lo tanto el proyecto queda como metido en esa experiencia de derrota, ¿no? Y es muy difícil también después como rescatarlo de ahí. Y ese rescate nunca fue hecho tampoco, o sea, no hubo una conversación posterior, un balance posterior de esos padres sociales, ni de esos padres que dejaron a sus hijos, como que todo después fue una diáspora, ¿no? Como en ese sentido. Eh, pero sin embargo, claro, hay cosas que quedaron muy pendientes, yo creo, de discutir con respecto a por qué ocurre también ese término del proyecto en términos políticos y que de alguna manera se desarma internamente porque eh, deja de ser defendido en ese momento por el resto de la estructura del propio MIR, digamos. Si bien en un momento se conquista esa posibilidad de hacer ese proyecto, después internamente ya no sigue siendo defendido en el fondo. Entonces, como que deja de existir lo que se llamaba una base de discusión y de nada, pues de experiencia política de esos padres sociales con ese proyecto como un proyecto comunitario, sino que pasan a ser, digamos, militantes sin ese espacio de discusión. Y esas cosas como que la película no las logra, digamos, resolver en lo que yo logré como construir ahí, pero a mí me parece súper interesante que existan otras producciones que puedan dar cuenta, porque creo que fue una experiencia muy particular y muy rica en muchos aspectos, ¿no? Claro, creo que siempre sentí que obviamente existía, y lo sentí como incluso al terminarla, que iba a haber una deuda muy grande con muchas cosas de esa experiencia, ¿no? Entonces, hoy día, visto también 10 años después y con todo lo que ha pasado, o sea, tanto con el movimiento feminista, pero también con la revuelta, con un contexto político muy distinto al momento en que la película también fue estrenada. Eh, a mí también me ha gustado mucho sentir que la lectura es mucho más cercana a lo que a mí me hubiera gustado que hubiese sido en ese momento, ¿no? Escuchando los comentarios, viendo los comentarios que han habido en las redes y todo, en un primer momento, o sea, cuando fue estrenada la película, igual sentí que había una victimización de la experiencia infantil muy fuerte, digamos, y como que de alguna manera me molestaba porque si bien yo no había querido dar respuestas, digamos, a muchas cosas, ese grado de apertura finalmente también terminaba como permitiendo justamente como no valorizar la contradicción de lo que había ahí en juego, ¿no? Tanto de la violencia, de poder hablar en ese instante sobre el dolor que había podido generar en la infancia en muchos aspectos, pero también hablar sobre la experiencia en su posibilidad, en su riqueza, ¿no? De pensar modelos de educación, modelos de familia, no sé. Bueno, justamente la contradicción es la que se expresa en los distintos testimonios de algunos hermanos sociales tuyos que para algunos fue traumático, eran muy pequeños, sintieron mucho dolor, para otros fue la forma de los padres de salvarlos.
Entonces, uno se enfrenta, es un tobogán de emociones, o sea, por más que uno racionalice también y le ponga esta lectura más feminista, también es muy duro, digamos, ver una película en estos términos y muy necesaria a propósito de los 10 años y a propósito de todo lo que ha pasado respecto de las voces de hijos e hijas de víctimas de violación a los derechos humanos de esta segunda generación, porque también con el prisma del tiempo podemos ver que ese movimiento, por así decirlo, que ustedes comenzaron por el 2010, qué sé yo, siguió de alguna manera también con otros documentalistas, ya en 2016 venían a buscarme, Lice Orozco con el Pacto de Adrián, entonces esa mirada para atrás te da más la razón respecto de la necesidad de hablar sobre estos temas, de darle voz, en tu caso particular a la niñez o a esta segunda generación, y a partir de la revuelta, la necesidad de seguir hablando de derechos humanos, aunque algunos pudieran haber estado cansados de eso, porque en el fondo la dolorosa lectura es que ese acuerdo social que creíamos que existía con el nunca más, no fue así. Y la impunidad se mantiene, ya que vamos a cumplir 2 años de la revuelta y todavía no hay un castigo ejemplar para los agentes del Estado que dejaron a personas sin sus ojos, que mataron a otras. Entonces, me gustaría que hicieras una reflexión respecto de la necesidad permanente, creo yo, de plantear la temática de derechos humanos, particularmente en el documental, por ejemplo. Pucha, sí, yo creo que vamos, o sea, creo que en los próximos años nos vamos a estar enfrentados, digamos, a ver, digamos, muchas producciones que toquen el tema. Eso va a ser algo que no va a dejar de ser, digamos, va a seguir pasando en la medida en que las cosas evidentemente no estén resueltas y, y que haya, o sea, no solo en el ámbito testimonial o de, digamos, o de dar, o también como, ay, se me fue la palabra, pero como en el fondo, o sea, no solo porque haya que hacerlo para mostrar que existe, sino también porque hay muchas deudas que se van acumulando, ¿no? O sea, entonces yo creo que las capas que vamos acumulando van a seguir generando en el fondo reflexiones que van a ser necesarias de ir también entrelazando y mostrando, o sea, el hecho de que estemos obviamente con todo este problema actual de impunidad en la violación de los derechos humanos después de la revuelta, tiene absoluta y directa relación con el hecho de no haber, en el fondo, hecho o sea, saltado la impunidad de todas las violaciones de los derechos humanos en dictadura, ¿no? O sea, es como, hay una cuestión que es el hecho de que en el fondo no hayamos cambiado como sociedad la doctrina, digamos, del ejército, de carabineros, o sea, que no exista un cambio en ese sentido, evidentemente hace que esto se siga arrastrando y que no haya, que finalmente se vuelva a repetir, y eso es lo más monstruoso, ¿no? O sea, es como... porque además se repite, pero se repite como validada, ¿no? O sea, como que lo estamos viendo y en dictadura es muy curioso porque es algo que en dictadura no se veía, ¿no? O sea, pasaron muchos años para tener algún tipo de seguridad de que habían un montón de cosas que habían existido. En cambio, nosotros ahora vimos como directamente existían, no sé, o sea, golpizas de todo tipo, o sea, en directo prácticamente, ¿no? Y aún así, teniendo eso que es la imagen, digamos, delante de nuestros ojos y todo, nada de eso evita o ha evitado que eso ocurra, ¿no? Entonces, ni siquiera es como el tema de que sepamos o no sepamos que eso puede ocurrir,
delante nuestro, sino que es el sistema mismo en el cual estamos que nosotros ya nos hemos acostumbrado a que pueda funcionar así y que no sé, o sea, tolerarlo también, ¿no? Porque uno dice, bueno, pero ¿cómo no sale todo Chile, digamos, como a la calle, digamos, frente a esta cuestión? Porque evidentemente, si ya nos ha pasado, si ya hay cientos y miles de familias que en el fondo siguen acumulando, en el fondo, injusticia, y hoy día se suma todo el resto, ¿no? Entonces, como que es, es imposible que frente a eso no vayan a existir muchas producciones, películas, documentales y todo que vayan a seguir trabajando sobre esto, pues, como sí, Es necesario, súper, fundamental. sí. Estamos conversando con Macarena Aguiló, directora del Edificio de los Chilenos, que ustedes pudieron ver en televisión abierta en la red hace unos días y que sí se puede ver de manera online en dafilms.com, ¿verdad? Sí. Cuéntanos un poquito cómo es eso. Sí, es una plataforma de como checa o de un conjunto de festivales como de documentales europeos que tienen varios documentales chilenos y que bueno, el documental está ahí alojado hace varios años ya. Lo que pasa es que es más difícil llegar porque en general cuando uno lo busca además no aparece como el edificio de los chilenos, sino como The Chilean Building. Entonces, generalmente la gente no lo busca en inglés, pero ahí se puede encontrar. De repente se puede poner aquí para que la gente sepa también. Sí, se puede Pero ver. debe estar en onda media, o sea, yo sé que ustedes han hecho gestiones al respecto, pero a propósito de la pandemia, las plataformas fueron fundamentales, lo siguen siéndolo, y en el caso del cine chileno, la cantidad de películas que se incorporaron en onda media es súper importante, y esta en particular debería estar ahí como testimonio, como memoria, así es que hay que seguir insistiendo, creo yo, para que tenga su espacio en onda media, es lo lógico. Sí, sí, seguiremos insistiendo. Llevamos ya un buen rato, así como que siempre parece que llegamos a la cola del presupuesto anual, así que no sé, vamos a ver si lo logramos el próximo año. Bueno, pero volviendo a la película, tenemos varios casos de hijos e hijas que ni siquiera habían hablado estos temas y tú tienes una característica que yo creo que es bien particular de mujeres documentalistas latinoamericanas, que es la valentía. Y particularmente, estamos hablando hace 10 años atrás, tú eres capaz de enfrentar a tus padres biológicos, particularmente a tu madre, de una manera que a mí me vuelve a sorprender. Te lo dije hace años en Valdivia y te lo reitero ahora, me impresiona la tranquilidad, la comprensión, también desde una racionalidad política, porque tú eras parte casi defensora a tus 9 añitos eh, el proyecto Hogares, pero en términos afectivos, plantearse, o sea, transcribir todas las cartas que habías guardado de tu madre, que al leerlas uno, al leerlas y uno escucharlas, puede notar el tono de compañía permanente, el tono de estar casi viviendo juntas aunque las separaran kilómetros. Pero sin embargo es un ejercicio altamente valioso y valiente de tu parte. Y, y a mí me sigue sorprendiendo esa posibilidad de conversar sin reclamar, de plantearle la situación sin exigirle como derechos de la infancia de los niños, sin aludir al abandono, por ejemplo. ¿Cómo pudiste trabajar eso en términos personales y además en la película? Porque para poder hacer algo así frente a las cámaras, me imagino que tienes que haber hecho un proceso interno bastante terapéutico y sanador, del perdón, que yo la verdad es que no sé si habría podido, justamente.
Bueno, yo creo que muchas capas ahí como que se suman a a esa posible respuesta. Voy a intentar una, pero una que trate de a lo mejor sumar varios elementos que me parecen muy importantes. Primero que creo que una película no, o sea, creo que cualquier creación, digamos, tiene el elemento terapéutico, o sea, para quien está haciendo, ¿no? O sea, siempre va a ser, en la creación tiene una dimensión terapéutica, evidentemente, pero cuando empecé a hacer este documental, yo creo que no tenía esa intención, digamos. O sea, yo no buscaba resolver por la vía, digamos, de hacer este documental, como hacer terapia, digamos. No era esa la idea. Y tengo aquí un visitante. Eh, pero sino que más bien lo que ocurrió es que bueno, algo que también he dicho en estos días, que me han preguntado también al respecto, que igual un momento. Estamos conversando con Macarena Guito, directora del edificio de los chilenos, que ustedes pueden ver en dafilms.com y que antes se vio en la red en televisión abierta. Eh, en- lo que, lo que ocurre es que en el fondo, en el momento en que abro, digamos, esa puerta a poder empezar a conversar con quienes vivieron esta experiencia y también ver en el fondo la diversidad de posibilidades, o sea, la diversidad de experiencias que había, ¿no? En relación al proyecto. eh, que yo suponía que eso iba a ocurrir así, digamos, no tenía una certeza, pero me imaginaba que, bueno, nosotros fuimos muchos, o sea, fuimos entre 60 y 80 niños, por lo tanto, la posibilidad de que existieran muchas miradas distintas era evidente, y que, por lo tanto, la película iba a tener que dar cuenta un poco de esa diversidad, y que eso también era lo rico que podía tener, pero además... Eh, sobre todo lo que ocurre en ese momento es que constato que hay una conversación que no se ha dado, en el fondo, en general, ¿no? O sea, que la mayoría de nosotros no había logrado, digamos, tener ese espacio de conversación, y que existía sobre todo un silencio muy grande. Había una dificultad, y yo creo que la película da cuenta de eso, de verbalizar cosas, ¿no? O sea, de ponerle palabra a emociones, a sentimientos, etcétera. Entonces, como que un poco lo que primero nos dimos cuenta era que también la película también se iba a transformar en ese espacio de conversación, como que ese era en el fondo un espacio en esa medida. Igual obviamente es terapéutico, pero que en el fondo lo que por lo tanto estábamos buscando era la palabra, ¿no? O sea, y la palabra de quienes pudieran hablar, digamos, quienes quisieran, digamos, dar su testimonio y poder hablar en cámara y mostrar esa dificultad, pero también había que generar espacios de conversación, y que la película en el fondo mostrara lo que es una conversación, o sea, eso que no era una entrevista en el fondo, ¿no? No, que el conversar, entonces nos programamos igual como un poco para pensar esas dos ideas, como el espacio de dar la palabra y el espacio de la conversación. Y por otro lado, como que al hacerlo también sentí que, o sea, al empezar a dar la palabra, sentí que yo no podía, en el fondo, enfrentar a conversar al resto si yo no lo había hecho.
Como que en el fondo había un problema ahí como entre consecuencia, digamos, también de exposición, de no, de hacerme cargo de que no podía poner a exponer, digamos, lo que fuese a pasar en esa conversación entre otros si no lo había hecho yo. Entonces como que partimos así, de hecho, fue las primeras cosas que grabamos, una conversación con mi padre y una conversación con mi madre, como para poder en el fondo entrar en lo que eso podía significar para adelante, con un poco la idea de que a lo mejor eso fuera ocurriendo con otros también. Pero también al tiempo me fui dando cuenta que en realidad eso no iba a tener una posibilidad en términos de estructura. O sea, como que en el fondo generar muchas de esas conversaciones implicaba en el fondo desarrollar como relaciones varias entre varios de esos hijos con los padres, etcétera. Y además hacerse cargo de hacer el relato de todo el proyecto, de generar ese puente entre este pasado y este presente. Entonces, en términos estructurales era casi como imposible. Entonces quedó como eso, y también en el camino con Susana, que es la codirectora, nos fuimos dando cuenta que era posible, por ejemplo, en términos de todos los materiales que yo tenía, que las cartas fueran o sea, un detonador muy importante de esa relación del pasado con el presente, ¿no? Entonces empezamos a transcribirlas y a leerlas y a buscar cómo editamos y fuimos pensando cuáles en el fondo, o sea, sobre todo esta idea de que el acto, digamos, que generaba una conversación era esta entrega de las cartas, porque además era el nexo entre el pasado y el presente, ¿no? Era como permitir también que mi padre y mi madre en el fondo leyeran esto y como que volvieran también atrás en algo que nunca había sido tocado, ¿no? Y, y que eso fuera el detonador de las conversaciones con ellos. Y eso creo que, claro, que fue lo que hizo como un hilo, ¿no? En la película. Permitió así generar la estructura. Eh, Creo que esas como son las cosas como que motivaron un poco a eso que tú apuntabas. Bueno, y estas cartas que son bien variadas y por muchos años tú juntaste todo eso, eh, pero recordemos que estamos hablando de un momento de clandestinidad con un tremendo riesgo para la vida de los militantes del MIR, muchos de ellos la perdieron en emboscadas y otras situaciones. Y acá había dos tipos de cartas, al parecer. Tú tienes estas cartas físicas de papel que guardaste en tus archivos y también una forma de envío era a través de esos microfilms. ¿Cómo, cuándo eran cartas en papel? ¿Cuándo eran en estos archivos fotográficos? Eh, no era algo que nosotros, o sea, yo tenía cartas de múltiples formas, digamos. Cartas papel y cartas archivos fotográficos y dependía exclusivamente de la manera que pudiese salir ese correo desde Chile. O sea, en algunos momentos seguramente pudo salir de manera más abierta y gente que pudo trasladar esas cartas por alguna razón, y otras por un periodo igual que fue importante, varios años. En el fondo son cartas que son fotos, ¿no? O sea, que era lo que se hacía era sacar en el fondo el negativo, el microfilm, digamos, el rollo sin revelar, se revelaba afuera, y se copiaba, digamos, esa carta y era enviada. Entonces, generalmente era como que el itinerario era más o menos Chile, algún lugar de Europa y de Europa a Cuba, digamos, ¿no? Entonces, claro, las cartas se demoraban igual sus meses en llegar, digamos. No había un patrón, digamos, claro. Esa es otra cosa que también pasó cuando empecé a hacer la película, que fue constatar que yo tenía todas estas cosas, pero que la mayoría no tenía.
cartas, Mm. ¿no? Y que no existían, que salvo algunos casos, pero en general no. Yo pregunté mucho, digamos, como también para ver cuáles eran los materiales que podían, en el fondo, empezar a conformar en términos de archivo la película, y no había mucho de ello. Es bastante lógico también, en el sentido de que muchos de nosotros nos trasladamos varias veces de país después, entonces esta cosa de andar trayendo las cartas no necesariamente fue algo que los niños hicieron al salir de Cuba, o sea, porque tampoco sabían a dónde iban a ir, o algunos llegaron a Chile todavía en los años 80, o a fines de los 80, entonces también como que yo creo que si existieron esas cartas en algún momento, no sé en qué cantidad, digamos, muchos no las tuvieron con ellos después, ¿no? Entonces, como que también se volvió muy rico eso, que para mí siempre había sido algo que era como, eh, suponía que todos más o menos teníamos lo mismo, cuando en realidad era bien particular finalmente, que yo las hubiese guardado y que las hubiese tenido todas, digamos, guardadas, ¿no? Como que, pero Sí. también eso me fui dando cuenta mientras estaba haciendo la película, como que me empecé a dar cuenta que en realidad esta cosa, este fenómeno que yo hubiera tenido todo guardado también era bien raro. Como que, Bueno, tú eras una de las mayores de esa época, tenías más bien 9 años, otros niños llegaron incluso también, con pañales, de 2 años, o sea, claro. y aparte de esta particularidad de las cartas escritas en clandestinidad y en esa situación extrema, en dictadura, este tema de los nombres que decían algunos de tus hermanos sociales, ¿no? Que a veces les escribían con otros nombres que no eran los propios, firmaban con nombres que no eran los suyos, para un niño, por más que eran niños que sabían cuál era la situación, no puede haberse generado algún tipo de confusión, me imagino, que te nombren de una manera un día y de otra manera, pero bueno, son detalles frente a todo. Lo que contaban también en la película El edificio de los chilenos, estamos conversando con Macarena Aguiló, es que cuando a veces estaban todos los niños chicos ahí jugando en el edificio y de repente llegó Video de Chile. Estamos hablando de otros tiempos, de finales de los 70, principios de los 80, llegó Video de Chile y se reunían todos y eran videos de las protestas, de la represión. Imagínate niños así de chicos enfrentados, bueno, a la realidad del país, ¿no? ¿Qué particulares fueron esas infancias? Eh, Voy a hacer Tú algo. decías por ahí, muévete nomás. Niños que no hacían pataletas, que no hacían berrinche, porque tenían una responsabilidad particular, como los adultos estaban luchando en Chile de manera clandestina contra el régimen dictatorial, los niños hacían su parte portándose bien, comiéndose la comida en tu caso, por ejemplo. O sea, eran niños como muy adoctrinados, por así decirlo, frente a su rol, frente a esta circunstancia histórica. Sí, igual yo creo que eso es bien generacional, ¿ah? Yo creo que como o sea, sí, particularmente nosotros en el proyecto, eh, claro, teníamos toda esta realidad de conocer, digamos, qué es lo que estaba pasando con nuestros padres, pero finalmente igual también estábamos insertos en una cultura que era la cultura del exilio, que era algo que también ya veníamos arrastrando, digamos, de años antes, nosotros por lo menos en Europa, pero también la gente, por ejemplo, los exiliados en Cuba, ¿no? Que también era esta pertenencia permanente, digamos, a estar vinculado con lo que estaba pasando en Chile y como con el lenguaje político y la contingencia como de política en Chile. Y permanentemente estaban llegando personas, compañeros, etcétera, que en el fondo venían como cargados de noticias que muchas veces obviamente eran tremendas. Nosotros, bueno, vivimos en el proyecto el hecho de que varios papás, digamos, de los niños murieran en ese periodo, o sea, fueran asesinados en Chile. Entonces, como que estábamos muy expuestos siempre a eso,
y por lo mismo también, y eso yo creo que es una generación, la de los hijos en el exilio, ¿no? También habíamos sido niños que habían estado expuestos antes de salir de Chile a la prisión de los padres o madres y madres, a algunos haber estado presos también junto a sus padres, eh, o sea, distintas circunstancias muy violentas que también habían generado, y yo creo que generan siempre en cualquier infancia, digamos, esta suerte como de pertenencia también a un espacio de como de protección, o sea, el niño que protege también al padre y a la madre, ¿no? Y que de alguna manera, frente a momentos súper difíciles, no es un estorbo, sino que, o no quiere ser un estorbo, intenta no ser un estorbo, sino que apoyar y ayudar lo más posible a la causa de que las cosas sean lo menos complejas posible, ¿no? Y yo creo que eso en cualquier situación en la cual hay problemas de violencia así ruda, digamos, y de Estado, etcétera, esas yo creo que son generaciones que están marcadas por eso, digamos. O sea, también una de las preguntas cuando yo también inicié la película sobre el tema de la educación hacia mi hijo en esta circunstancia actual, digamos, de cómo los adultos hoy día resuelven el problema de la educación con los niños y estas cosas como también de la sobreprotección de la infancia, que para mí en el fondo, en mi propia experiencia también muchas veces es sobreprotección, tiene mucho que ver con que obviamente uno fue parte de una generación que hizo como, tuvo la experiencia contraria, ¿no? O sea, fuimos efectivamente, como dice Bárbara, una de las chicas en la película, éramos niños muy maduros, ¿no? O sea, claro, una madurez que tiene que ver con el conocimiento de la situación, con entender el contexto en el cual estás viviendo y todo eso no significa que exista necesariamente madurez, y eso es lo que uno puede discutir, ¿no? O sea, como madurez emocional para poder resolver después ciertas cosas, porque evidentemente estás aprendiendo todo bajo ese prisma, ¿no? Pero, pero creo que justamente lo que es importante es entender también que ese es un contexto que es mayor, ¿no? Que creo que es generacional también. Sobre las situaciones que les tocó vivir antes del exilio, particularmente en tu caso, y ahí vemos un archivo de televisión donde te entrevistan y tú cuentas, ¿no? O sea, tú tenías 4 años cuando la DINA te secuestró, tuviste 20 días desaparecida en un hogar de menores, y tú tienes algunos chispazos, algunas imágenes de memoria y de recuerdo de algo de eso, pareciera, ¿no? Dame un segundo, que me acaba de avisar el teléfono que está como Sí, quedándose estamos sin conversando con Macarena Aguiló, el edificio de los chilenos, y al final le vamos a preguntar por su labor de productora también, eh, con Visión Nocturna, porque le fue muy bien esa película y ahí la Maca tuvo mucho que ver. Pero para ir terminando ya, estamos hablando, ya se me olvidó lo que estábamos hablando. tú me estabas preguntando Lo por el más heavy, secuestro. no el secuestro, así negándolo. Cosas O sea, complejas. estamos hablando de que una forma de presionar al padre por parte de la DINA fue secuestrando a la hija, pero de 4 años. O sea, esas aberraciones ocurrieron, bueno, aparte de niños y jóvenes detenidos desaparecidos y torturados, ejecutados, que a propósito de una nueva conmemoración del 11 de septiembre empiezan a aparecer otras cifras también a refrescarnos respecto de que la mayoría de las víctimas eran jóvenes de veintitantos años. Uno tiene otra imagen probablemente, pero la realidad fue bastante más dura. Entonces, ¿tú tienes algunos recuerdos de ese tiempo cautiverio? Sí, bueno, ahí en la película como que de hecho, en el fondo lo que hago es tratar como de contextualizar justamente, ¿no? O sea, como un poco decir ya, este proyecto existe, pero existe porque
porque también está la noción de que hay que proteger a los niños porque estos niños vienen de esto, ¿no? O sea, y un poco como que me uso Es una amenaza como real. ejemplo, digamos, ¿no? De lo que podía haber llegado a ocurrir en muchos casos también. Eh, y, y bueno, y no solo eso, sino que existe el momento en que yo estoy empezando a hacer la película, este presente en el cual se está hablando sobre este tema, ¿no? O sea, recién empezando a hablar. En 2004 estoy hablando que, o sea, cuando yo aparezco en ese archivo en la televisión al inicio del documental, es el momento en que se entrega el informe Valech, y hacen un reportaje en televisión sobre algo que al momento en que se abre el informe Valech no había sido tomado en cuenta, que era el hecho de que pudiesen llegar a testimoniar en el informe Valech personas que eran niños en el momento de la dictadura. Algo que es como curioso porque uno dice, ¿cómo no se pensó que podía existir, digamos? Pero claro, el primer informe da cuenta, porque en el segundo se suman muchos miles, pero en el primer informe hay un listado de 102 menores, que fueron los que llegaron por sí mismos, digamos, a testimoniar en el fondo a esta comisión, ¿no? Y que fueron, no sé, reconocidos, ¿no? Y eso como que por primera vez, si estamos hablando del año 2004, como que en el fondo se abre esto de que existieron niños que fueron, en el fondo, usados como rehén, usados en tortura, que estuvieron presos junto a sus padres, que no sé, porque estuvieron en situaciones de ese tipo. Y entonces, como que justo aparezco en la televisión porque me hacen este reportaje, porque soy una de esas niñas que aparece en el informe Balich, ¿no? Y en ese contexto es como también pensé que esta secuencia podía ser como una secuencia que en el momento en que pensamos cómo contextualizamos Chile, y esto que había ocurrido con los niños antes, digamos, eh, me acordé que yo había grabado medio como circunstancialmente esta escena, eh, y nada, pues me calzó como el inicio de la película, porque además era el contexto en el cual estaba haciendo la película. Eh, y claro, como cuento ahí en ese reportaje, sí, yo tengo algunos recuerdos. Yo tenía 3 años y medio, no 4. Eh, y, y tengo imágenes, sé más o menos el recorrido que tuve, digamos, porque fui sacada de la casa de mis tíos y de ahí fui llevada a Villa Grimaldi, y después de ahí me dejaron en un hogar de menores de carabineros. Eh, y el tema, por ejemplo, por decir algo como actualizar todo este problema, eh, yo antes del 2004, antes del informe de Valech, ya había interpuesto una querella por este caso, eh, que fue sobreseída por falta de investigación, eh, aun cuando incluso haya sido reconocido en el informe de Valech, pero finalmente no se quiere, no se quiere investigar. Y la reabrimos el 2016, y ahora está de nuevo cerrándose, o sea, la jueza de nuevo la cerró. Estamos apelando, y lo increíble de todo esto es que la película cuando se mostró ahora en la red, como justo en la misma semana en que yo estaba como una semana después recibiendo esta noticia de que se cerraba de nuevo la causa, como que se haya programado el edificio de los chilenos con esta entrevista al Mamo Contreras, ¿no? Como que fue una cuestión como que tú decís, como que hay una suerte como de repente de idea como medio de empate histórico, así como de dar la voz a una cosa y a otra. Eh, Hay algo ahí como que a mí se me revolvió un poco la guata pensando en estas cosas como de la no justicia hasta ahora. Y
y estas como exposiciones en televisión sin dar cuenta, digamos, del nivel de impunidad que hay aún en la mayoría de los casos de violación a los derechos humanos, ¿no? Como, y hubo algo ahí medio aterrador en ese sentido. Bueno, Pero y todo lo que ocurrió también a propósito, que tú también has denunciado, a propósito de cómo las grandes marcas siguen pauteando lo que pasó con Carosi, también todas las documentales que Televisión Nacional, como supuestamente un canal público, que en la práctica no funciona así, que había comprado los derechos y sin haberlos exhibido nunca. La Asociación de Documentalistas también habla de la censura de los grandes medios, o sea, estamos hablando en pleno 2021, en pleno proceso de convención constitucional, post estallido social, y aún así siguen operando las mismas formas de represión o de censura, y seguimos ahí expuestos a las grandes marcas, a los grandes capitales, y deciden qué se ve, qué no se ve. Por eso igual se agradece mucho que se haya podido ver esta película, La Batalla de Chile, también en el caso de televisión abierta. ¿Cuánta gente no las ha visto a pesar de los años transcurridos? Realmente es bien impresionante. sí, bueno, o sea, el hecho de tener la oportunidad de mostrarla y de ver lo que implica, ¿no? Porque uno de repente no, o sea, sabe el alcance de la televisión, pues, pero es complejo darse cuenta que tantas cosas no han sido vistas en esa dimensión, o sea, que en el fondo un país entero pueda verlo, gente que jamás va a llegar, digamos, ese es el gran problema que tenemos también con nuestro cine, ¿no? O sea, como que, claro, las salas chicas, los festivales, y intentamos que se mueva todo lo que se pueda y todo, pero finalmente va a haber mucha gente a quien nunca les va a llegar estas historias ni estas producciones. Y sin embargo tener en el fondo 4 o 5 canales que en el fondo estén dando, no sé, cualquier cosa, ¿no? O sea, y es como, y que la lógica sea esta permanente como de la entretención, y quién marca qué es lo que es entretención, o sea, y no, que no exista una cuota de pantalla, por lo menos para el cine chileno, la producción como chilena en el canal, digamos, del Estado, entre comillas, que sabemos que no lo es. Y sí, pues estar como... Nosotros sacamos esta declaración de la DOC, sobre todo, o sea, de manera bastante amplia en relación al tema censura, porque efectivamente los grados de censura han sido distintos, ¿no? O sea, ha existido esta compra, digamos, de derechos, ha habido también esta cosa de pasar las películas, que entonces, por lo tanto, no puedes decir que no las dieron, pero las dan a las 12 de la noche, 12:30, 1, sin haber además tampoco como generado un tipo de difusión prácticamente ninguna, digamos, durante la semana, ¿no? O sea, esta cosa también que también es lo que un poco ha ocurrido con la red, que es mostrar qué pasa cuando tú durante la semana hablas sobre los programas que vas a dar, generas discusión, generas en el fondo una conversación en torno a los temas, y que obviamente eso permite que también mucha más gente vea. Ahí hay una intención en el fondo, ¿no? O sea, una intención para censurar o una intención para realmente dar, como que sean vistas las cosas que exhibes, ¿no? Entonces, esta cosa como de cumplir con la cuota o con el acuerdo, pero en el fondo ojalá que sea, eh, no sé, po, lo menos visto posible. Eh, y estamos, claro, en un problema que yo creo que es un problema que no se ha abordado y que es súper grande, que traspasa por lejos, digamos, el problema gremial, digamos, de los documentalistas o de los cineastas o de los productores audiovisuales. Tiene que ver obviamente con el derecho a la información, con toda la gran pelea que hay que dar, ojalá en la convención, en relación a que las personas tienen derecho a que les llegue en el fondo algo más que toda la basura que se ven en televisión. Y lo lamentable yo encuentro muchas veces que en la discusión así como más sectorial, etcétera,
la gente cree que la televisión ya va de salida, ¿no? Como esta cosa así como, no, la televisión ya murió, ¿no? La televisión va a ser un medio que en unos años más ya no importa, que en el fondo el cable, que internet, que las plataformas, que no sé qué, y todo. Y eso es real, pero eso es un porcentaje de la población. Y entonces cuando estamos hablando también siempre como de básicamente el pueblo y de la gente que salió a la calle y la gente que no tiene, digamos, recursos, etcétera, en este país, a quien no le llega muchas cosas, le llega la tele nomás. La tele abierta, digamos, y no hay mucho más, y no hay mucho tiempo para ir a mirar en internet a ver si que te llega o qué buscas, nada, pues, o sea, si en el fondo esa TV abierta no se preocupa de abrir caminos también hacia otro, mostrar que existen otras cosas, es súper difícil que alguien vaya a buscar otra cosa también, pues. Entonces, este es un gran debate, digamos. Sí, lo pienso también a propósito de gérmenes fascistoides que estamos viendo lo que ocurrió ayer en Iquique, o sea, de una brutalidad contra los migrantes venezolanos. Tú dices, ahí hay algo, ¿quiénes son las personas que reaccionan de esa manera para llegar al extremo de quemar un coche de guagua? Entonces es un círculo vicioso justamente con una televisión abierta que sigue mostrando una parte de la realidad. Recordemos cómo fue la cobertura durante el estallido social, cuando mucha gente al principio no creía lo que estaba pasando en las calles porque no lo veían reflejado en la televisión. Entonces, es una disputa, una batalla cultural también que la televisión tiene que ser democratizada. Estamos hablando de esto en 2021 y aún no tenemos una televisión pública de verdad. Pero bueno, agradecerte, Macarena, por la película, por tu valentía, por tu entrega, por atreverte a darle voz a la voz infantil de los niños que fueron parte del proyecto Hogares, por toda la discusión política posterior y que sigues manteniendo. Y preguntarte si, a propósito del revuelo de verla en televisión abierta, surgen algunos otros proyectos. Yo sé que también tienes tu beta de productora, tuviste un gran año el año pasado con Visión Nocturna de Carolina. No sé si me puedes contar si estás en otro proyecto y si alguno tiene que ver con derechos humanos, por ejemplo. Sí, bueno, estoy en varios proyectos. Estoy hace un rato intentando, que espero el próximo año lograrlo, terminar otra película, o sea, otro documental mío, que es justamente sobre el tema de la impunidad, a propósito de mi causa judicial, se llama La Causa. Y bueno, estoy terminando eso, estoy con algunos otros proyectos como más en desarrollo propio, pero también produciendo un documental de Javier Soró que se llama Ciudad Jardín, sobre, bueno, la Ciudad Jardín, Viña del Mar. Y eso fundamentalmente, sí, como las otras cosas están más todavía recién comenzando. Bueno, Estamos ahí ahí. Claudio Pereira, a propósito de Viña, te dice un abrazo para Macarena y su impresionante película que admiramos mucho. Ahí, hartos cariños ahí para ti. Te agradezco mucho esta conversación y lo mejor para tus próximos proyectos. Ya vamos a estar a la espera entonces de la causa y esperemos que el proceso judicial pueda revertirse para que no se imponga la impunidad en el caso, en tu caso, ¿no? Ojalá, pues, ojalá así sea. Eh, Bueno, muchas gracias a ti por esta posibilidad y la conversa y esto como más distendido también. Y gracias a todos los que están ahí escuchándonos. eso. Un gran abrazo. Ya, pues, muchas gracias. Que estén muy bien. Chao, Bye, chao. chao.